Bienvenidos a un nuevo video tutorial de grabado y arte impreso. Soy Juan Sabatés y hoy vamos a hablar sobre la técnica mixta aplicada al grabado. Lo que vemos aquí es una impresión de una matriz en Tetra Pak, este material que proviene de las cajas de productos. Una placa de aluminio que va a ser la base para realizar una monocopia al agua y un stencil de fondo. Esto es un ejemplo de tres técnicas que se pueden combinar entre sí. Se va a hacer especial hincapié en dos factores principalmente. El primero, el ordenamiento de cómo se van a imprimir estas técnicas, en qué orden se van a imprimir, cuál es el más conveniente, que eso va a variar dependiendo de la intención que uno tenga y de las técnicas que utilice. Y por otro lado, el tema de tintas al agua, tintas al aceite, papel seco o papel húmedo, que es también importante y corre paralelo con esta cuestión de pensar previamente en qué orden imprimir qué técnica. En este caso, todo lo que se va a imprimir o fue impreso, como es el caso ya de la estampa del Tetra Pak, se hizo y se hará con materiales al agua. El Tetra Pak fue impreso en acrílico. Una vez que el acrílico está seco en el papel, se puede humectar el papel porque no se va a correr. Pero en el caso de que impriman primero una monocopia al agua, con fibra por ejemplo, o lápiz acuarelable, si llegan a poner esa estampa ya seca en agua, es muy probable que se corra, que se mueva, que se pierda parte del pigmento. Por eso el acrílico es una buena idea como primer paso, imprimirlo, dejarlo secar, para luego intervenirlo nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es empezar trabajando con lo que tenemos, que en este caso es esta estampa, y vamos a utilizar la matriz como base, ya que tiene un calado, la vamos a utilizar como referencia. Yo no hice un registro, no hice ningún tipo de registro para este diseño, o sea que esperemos que coincida. Se hará a ojo. El video es de carácter ilustrativo para ver qué tipo de resultados podemos llegar a tener mezclando estas tres técnicas. Cuando hay un montón más que se pueden mezclar, pero estas están cercanas a los materiales que tenemos en casa. Entonces esto lo vamos a humectar. Aquí fuera de cámara tengo la batea con agua. La hoja, ustedes la pueden colocar debajo de una canilla, leve, tranquilamente, es indistinto, o bien lo pueden hacer de una manera más profesional y humectarla con un pulverizador a la hoja de ambos lados. Lo importante en cualquier caso es que aunque lo hagan en batea o lo hagan con un pulverizador o lo hagan bajo la canilla, es que no queden charcos en la hoja, charcos de agua o reflejos de agua. Una vez que tenemos esto, esta placa previamente, antes de dibujarla, hay que desengrasarla con alcohol, ponerle un poquito de alcohol a la placa de aluminio para que facilite la transferencia del diseño. Y vamos a tratar de que esto coincida. Una vez que le apoyamos para imprimir la monocopia al agua, ponemos un papel manteca con un frasco de vidrio, también puede ser con una cuchara de metal o de madera. Generamos una presión pareja. Sacamos con cuidado. Y en este caso coincidió. El azul de fondo del acrílico se comió parte del violeta de la fibra, pero dejémoslo ahí. Vamos a aplicar entonces el último paso, que va a ser aplicar un stencil. El stencil puede ser al principio, puede ser al final. Nuevamente el stencil tiene un vínculo con el hacer un fondo o hacer un detalle. En este caso yo voy a estampar con acrílico, también, es decir, un material base agua y un acrílico aguado. La intención no es que genere entonces una opacidad en la estampa,
sino que genere una transparencia. Eso es algo también a tener en cuenta. ¿Cuál es la intención visual a nivel cromático? Si se van a sobreimprimir matrices o van a coincidir, se van a superponer, como es el caso, si quieren que esa tinta sea opaca y cubra lo que está debajo, o prefieren una cierta transparencia. En este caso la idea es generar una transparencia. Vamos a retirar. Lo podemos ver, podemos considerar a ver si necesita algo más. Yo creo que le podría colocar alguna línea más. De alguna forma, este tipo de impresión, al no haber armado un registro que permita tener todas las estampas coincidentes, perdón, las matrices que coincidan, se acerca un poco a la experiencia de la monocopia. Y es una buena alternativa para esas estampas que no salieron bien impresas y no se sabe qué hacer, si tirarlas, si reciclarlas, si intervenirlas. Otra posibilidad de intervención posterior es el iluminar la estampa, es decir, pintarla a mano una vez que está seca. Y así se provoca esto, que es un experimento, pero que en cuyo caso salió bien a nivel técnico porque la superposición de elementos no se canceló. Es importante que si llegan a imprimir con tintas al aceite primero, no coloquen elementos de agua encima, porque la tinta al aceite va a rechazar. ¿Qué significa esto? Que si la impresión de el Tetra Pak original hubiese sido hecho con tinta de gráfica o con algún tipo de pigmento aceitoso, la monocopia al agua lo habría rechazado, no se habría pegado. Cuestión a tener en cuenta, este experimento, esta prueba, fue realizada con 3 matrices, es decir, con la matriz de stencil, con la matriz de Tetra Pak que ya estaba impresa y con una monocopia al agua que es bastante funcional, que no tienen nada que ver entre sí, no fueron hechas con la intención de que coincidan en un mismo diseño. Es decir, esto es un rejunte de 3 matrices que no tienen que ver entre sí y aún así se pueden combinar. Distinta es la cuestión si deciden hacer un boceto, un diseño, una imagen y pensar cómo pueden subdividir ese diseño en diferentes tipos de técnicas que aporten un color distinto. En este caso digo color como decir una melodía distinta, es decir, un tipo de lenguaje diferente. No es lo mismo cómo se imprime una fibra de monocopia al agua que un Tetra Pak, que un stencil. Da distintas calidades. Es importante tener eso en cuenta y fundamentalmente el orden en el que se va a imprimir. Repito, eso es importante. Agua sobre aceite no va, aceite sobre agua sí. Considerar si al humectar el papel alguna de las tintas o pigmentos pueden moverse o correrse es importante también. Y el orden de los factores altera el producto, lo modifica o le genera una intención distinta. Eso requiere un poco de conocimiento de todas las técnicas por separado, imaginar qué es lo que puede suceder y finalmente probar a ver si sale. En este caso el grabado se transforma en una especie de laboratorio de ensayos, de ver qué puede llegar a salir y qué posibilidades visuales quedan. Espero que les haya sido útil. Esta no es la única manera de hacer técnica mixta en grabado, es tan solo un ejemplo, es solo una posibilidad porque el resto queda en la imaginación y en la experiencia y en la curiosidad de cada uno. Les mando un abrazo enorme y espero que les haya sido útil.